Muy bien, Juanes. Entonces, pues estamos estudiando ya el tema de las funciones de varias variables, ¿verdad? Funciones de varias variables. Comencé la clase pasada. Funciones de varias variables. Varias, así se le llama, variables. También les llamamos campos escalares. Campos escalares. Porque son funciones precisamente que toman valores escalares, valores reales, y cuya variable es un vector. O sea, este tipo de funciones son funciones f que van de un conjunto U subconjunto del espacio Rn en R. El valor que toma la función es un real o un escalar. Por eso, campo escalar. ¿Sí? Y su dominio, pues está conformado por un subconjunto del espacio Rn. Si n vale 2, pues entonces el dominio de la función tendrá que ser un subconjunto del plano cartesiano x, y, como el ejemplo último que vi la clase pasada. Si n vale 3, entonces tendré como dominio de la función un subconjunto del espacio tridimensional, este espacio donde vivimos. Nótese también que en virtud de que ahora el valor que toma la función es un real o un escalar, y repito, de ahí el nombrecito de campo escalar, ya no le ponemos esta flechita, porque el valor que toma la función es real. Ejemplos de esos campos escalares, pues los tenemos en toda nuestra vida. La clase pasada comencé ejemplificando la presión que ejerce el tanque de gas por la tubería y llega hasta tu boiler, ¿no? Para que calientes el agua de tu baño y de tu cocina, estufa, ¿no? La presión es una función que depende de la temperatura y el volumen. Entonces, la presión es una función que depende de varias variables. Ejemplos, este es un ejemplo entonces de un campo escalar. Entonces, ejemplos de estos campos escalares, pues son los siguientes. Te puedo presentar aquí ejemplos de estos campos escalares. Campos escalares, vuelvo a repetir, entonces, cuando escuches un campo escalar, es una función que depende de varias variables. Campo escalar. Obviamente, pues también las funciones de tu curso de cálculo 1 con tu profesor Joel Nava, pues también la puedes ver como una función que me representa un campo escalar, pues un caso particular. Es cuando n vale 1. Si n vale 1, entonces tengo una función de R en R. Y son precisamente todas esas funciones que me están enseñando en mi curso de cálculo 1. Bueno, no le llamamos cálculo 1, le llamamos cálculo, porque el siguiente curso le llamamos ahora cálculo aplicado, ¿verdad? Antes le llamábamos cálculo 1 y al siguiente curso cálculo 2. Ahora le llamamos cálculo y cálculo aplicado. Bueno, entonces, ejemplos de estos campos escalares en la vida real, así lo pongo, mira, en la vida real pueden ser dos puntos. Pues esos que ya te comenté, ¿no? Uno de ellos, pues tal vez la densidad de masa en los átomos. Lo voy a poner así. La densidad de masa en el átomo. Otro ejemplo, pues puede ser la temperatura. La temperatura en cada punto de una pared aislada. La temperatura en cada punto
de una pared aislada. Ay, ya me está queriendo pintar. Otro ejemplo puede ser la presión del agua en cada punto del océano. La presión del agua en cada punto del océano. Ese es otro ejemplo. Cada uno de estos me representa un campo escalar y que puede representarse a través de una función que depende de varias variables. Entonces, como podrás darte cuenta, no basta con nada más haber estudiado o estar estudiando las funciones que acabamos de terminar, las funciones que funciones vectoriales de variable real, ¿no? Que fueron curvas en el plano y en el espacio. Otro ejemplo, pues podría ser el potencial gravitacional en los puntos del espacio. El potencial gravitacional en los puntos en el espacio. En los puntos en el espacio. Podría ser el potencial electrostático en la región entre dos placas de un condensador, por ejemplo. El potencial electrostático, el potencial electrostático en la región entre dos placas de un condensador. Cada uno de esos que estoy ahí pintando me representa un campo escalar y matemáticamente cada uno de esos campos escalares pues se representan utilizando una función de varias variables. ¿Sí? Pues, si quieres agrego aquí el ejemplo introductorio que te puse, ¿no? La presión del tanque de gas de mi casa. Para que veas entonces por qué razón el ingeniero pues no puede quedarse nada más con las funciones que estudiaste con tu profesor Joel, porque resulta que hay otros fenómenos naturales, otras variables que aparecen en la naturaleza y que se necesitan modelar con funciones que dependen de varias variables y no con funciones que dependen nada más de una sola variable. Esas funciones son importantísimas, por supuesto, porque sientan las bases para entender este tipo de funciones. Pero en la vida real, pues las funciones que nos aparecen con mayor frecuencia son estas. Las funciones que dependen de varias variables. Y vuelvo a repetir, no es que el curso de cálculo 1 no sea importante, es fundamental ese curso, porque sienta las bases para entender lo que sigue. Lo que pasa es que, pues en la ESCOM vamos de manera simultánea dando el curso de una función de una sola variable con funciones de varias variables.
En el caso de las funciones de varias variables, pues lo estudiamos en análisis vectorial, que pues tal vez de manera más formal debería de llamarse cálculo vectorial, pero le llamamos análisis vectorial, que es casi lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estábamos analizando al principio de este tipo de funciones? Pues el cálculo de su dominio, ¿verdad? Cálculo de su dominio de esa función. Entonces, pues presentemos otro ejemplito. Señalaba yo que para el caso de funciones, para el caso de una función f que va de R2 en R, o si tú quieres f, una función que va de un subconjunto de R2 en R, ¿verdad? Su gráfica de este tipo de funciones se encuentra en el espacio R2 más 1, ¿verdad? Para el caso de una función f que va de R2 en R, si quieres, lo pongo así. Mira, para el caso de una función f que va de un subconjunto U de R en R, su gráfica pertenece al espacio R2. ¿Sí están de acuerdo? O sea, pertenece al espacio R1 más 1, que es igual a R2. ¿Cierto o no, jóvenes? ¿A dónde queda la gráfica de una función de estas del profesor Joel? Si yo te doy a graficar esta función, y igual a la raíz de 1 menos x cuadrada. Si yo te pido que me hagas la gráfica de esta función, esta es una función de las del profesor Joel. ¿Su gráfica dónde queda? Pues en R2. Porque para poder graficar esta función, yo tengo que darle valores a x. Para encontrar el correspondiente valor de y. Y el valor que le tengo que dar a la x, pues es un subconjunto de los números reales. O sea, este u, que en este caso es de menos 1 a 1. El u es de menos 1 a 1. De aquí a aquí. Todos estos numeritos son el dominio. Y entonces, cuando hago la gráfica, al irle dando valores a x, encuentro el valor de y. Y voy uniendo todos los puntos y lo que obtengo es esta gráfica. Ahí está la gráfica de esta función. ¿Dónde está? Pues en R2, porque aquí está R2. Entonces, ¿a dónde se encuentra la gráfica de una función f que va de R2 en R? Para el caso de una función f que va de u de R en R, su gráfica está en R a la 1 más 1, o sea, en R2, en el plano cartesiano, claro. Para el caso de una función f que va de u subconjunto de R2 en R, su gráfica o gráfico pertenece a qué espacio? A R2 más 1. O sea, pertenece al espacio R3. La gráfica de una función que va de R2 en R pertenece al espacio R3, al espacio tridimensional. Por esa razón es que la gráfica de una función de esta naturaleza es una superficie en el espacio. La gráfica de una función de esta naturaleza es una superficie en el espacio. Ahora necesito 3 ejes. Este conjunto U es un subconjunto del plano cartesiano XY. Entonces, el U
está aquí. Este es el U. Y para todo este conjunto de puntos del plano cartesiano, existe un valor real que me permite hacer la gráfica de la superficie. Esta es una superficie en el espacio. Este es el dominio. Y en consecuencia, para cada punto del dominio, le hacemos corresponder un valor en el espacio. Y cuando unes todos esos puntos, así como le haces para graficar todos los puntos del plano cartesiano para graficar este tipo de funciones, cuando los unes, lo que encuentras es una superficie en el espacio. Esta es una superficie en el espacio R3. Superficie en el espacio R3. Entonces, pues es así como puedes encontrar superficies como las siguientes. Mira. Te voy a presentar algunas superficies. A ver si se alcanza a ver, no sé si. ¿Se ve? Sí. Bien. Esta función, ¿sí ves? Es como una montaña. Bueno, no es como una montaña, es una montaña, justamente como esas montañas que tenemos al lado de nuestra casa, los que vivimos por el cerro, ¿no? Mira. ¿Sabes cuál es la función esta? Esta función la grafiqué en un programa que se llama MatCAD. Pero pues ahora, hoy por hoy, tenemos un montón de paquetes para hacer gráfica de funciones que dependen de varias variables. Esta función es esta, mira. Esta función que estoy presentándote es esta función. Es la función z igual a una función que depende de x y de y que está dada por x cuadrada más 3y cuadrada por e a la 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Esta es una función de este tipo. Es una función que va de R2 en R. Para poder encontrar el valor de la z, le tengo que dar valores a x y a y. Por eso a esta función se le llama campo escalar o función de dos variables. Porque es una función real, porque el valor que toma la z es real, y de variable vectorial, porque aquí las parejas ordenadas x, y, como sabes ya, son vectores. Entonces, esta función es una función real de variable vectorial. Función real de variable vectorial. Le voy dando a x y a y los valores correspondientes a su dominio, se los voy poniendo aquí, y la computadora me hace esta gráfica. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Sí. Fíjate nada más la belleza, esta función, y cuando lo hacemos en la computadora, ya ves que puedes moverla, ¿no? Puedes con el mouse mover la gráfica, la puedes voltear así, así. Puedes inclusive darle un zoom y ves cómo se ve aquí en este huequito. En el huequito este que está. Se ve ahí la hermosura de la función. Fíjate cómo es la naturaleza. Esto es una montaña, un cerro. Y mira cómo queda modelado. Cuánta razón tenía ese señor llamado Galileo Galilei, ¿no? La naturaleza que nos rodea está escrita en un lenguaje matemático. Esa es una función. Te presento esta otra. Función que va de R2 en R y cuya gráfica está en R3.
porque está en R2 más 1. Espero que con esto te estés dando cuenta que entonces, ¿dónde queda la gráfica de una función que va de R3 en R? En R4. En R4. ¿Podemos visualizar una gráfica en R4? No. No. Es un espacio tetradimensional. Ahí no la podemos visualizar. Necesitamos, pues, algunos programas de cómputo para poder establecer ese tipo de gráficas, ¿no? Fíjate, esta función z igual a f de x, y, dada por 2x cuadrada menos 3y cuadrada. 2x cuadrada menos 3y cuadrada. Si yo le voy dando valores a x y a y, o sea, le voy dando este par de vectores, o este vector, x, y, lo pongo aquí y me da un z real. Le doy otro, ¿cuál otro? Pues todas las parejas ordenadas que me acepte la función, es decir, el dominio de la función. Aquí, como podemos observar, el dominio de esta función, pues son todos los puntos del plano cartesiano. Entonces, tú le vas dando cualquier punto, x y y, a esta función y encuentras un z. Y cuando haces la gráfica, mira lo que me da la computadora. Esto de aquí abajo. ¿Sí se ve? Sí, ¿Qué cosa es? ¿Qué parece? como una papa, ¿no? ¿Una qué? No, como Una una papa. papa. Ajá. Una silla de montar. Es una silla de montar. Es un punto de inflexión, ¿no? Es una silla de montar. La función que me está dando. Al momento de graficar esta función, lo que encuentro es una silla de montar. Exactamente igual como la silla de montar que le ponen al caballo. Mira. Y vuelvo a repetir, si tú la haces en la computadora o le pides a la computadora que te grafique, pues tú la puedes mover y girar, etcétera, y se ve todos los puntos que pueda tener la superficie. Como te darás cuenta, estas funciones son superficies en el espacio. Estos campos escalares son superficies en el espacio. Son funciones escalares porque la z es un escalar y el dominio de la función está constituido por vectores, o sea, parejas ordenadas x, y. Las parejas ordenadas ya sabes que son vectores. Si te doy esta otra función, mira. ¿Qué crees que me va a graficar la computadora? Z igual a 2 menos x menos y. Z igual a f de x, y. Voy a ponerlo así. Z igual a una función f que depende de x y de y, dada como 2 menos x menos y. 2 menos x menos y. ¿Qué crees que te va a dar cuando lo grafiques? Un plano. Un plano. Mira. ¿Se alcanza a ver? Sí. Te da un plano. Y la figurita que está al lado es lo que llamamos curvas de nivel. Porque con las curvas de nivel podemos tener idea de cómo puede verse la gráfica de la función ya en el espacio. ¿Por qué razón es importante esto? Porque mira, entonces, como acaban ustedes de señalar, para una función que va de R3 en R, ¿sí? Para una función f, para una función f que va
de un subconjunto U del espacio R3 en R, su gráfica pertenece al espacio R3 más 1, o sea, pertenece al espacio R4. Por lo tanto, no es fácil visualizar este tipo de funciones porque pues quedan en un espacio tetradimensional, ¿sí? Por lo que este tipo de funciones que son muy importantes, este tipo de funciones no se pueden visualizar. ¿Cuáles son las que sí se pueden visualizar? Pues las que van de R2 en R, porque quedan precisamente en un espacio tridimensional, perdón, en un espacio tridimensional, que es el espacio donde vivimos nosotros. O sea, pues por esa razón podemos ver lo que podemos ver, ¿no? Porque vivimos en un espacio tridimensional. Entonces, en general, ¿verdad? En general, para f, función que va de un subconjunto de Rn en R, su gráfica pertenece al espacio Rn más 1, ¿cierto? Su gráfica pertenece al espacio Rn más 1. Entonces, pues eso. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues es que simplemente la matemática puede generalizar estas ideas. Y así, jóvenes, entonces podemos construir este tipo de funciones, por supuesto, pues toda vez que sepamos dar el dominio de la función. Si tú en un momento dado quieres hacer la gráfica de una superficie, o sea, de una función de esta naturaleza, pues a la computadora que te va a armar la gráfica, le tienes que indicar cuál es su dominio. Y de ahí la importancia que pueda tener en un momento dado calcular el dominio de una función. Un ejemplo que vi fue el ejemplo pasado, ¿no? El ejemplo pasado donde calculábamos el dominio de una función. Presentemos otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a pensar en esta función. ¿Cuál sería su dominio? Que no podemos ver su gráfica, pero sí podemos hablar del dominio, mira. Ahora una función que va de R4 en R. A ver, perdón. ¿Está quedando claro más o menos esto? Sí. Para una función como la que sigue, sea una función f que va de un subconjunto de R4 en R, y cuya regla de correspondencia es esta, mira. F de X, Y, Z y omega está dada por la siguiente regla. X cuadrada menos Y cuadrada menos Z cuadrada menos omega cuadrada entre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada más omega cuadrada. ¿Quién es el dominio de esa función? ¿Me pueden decir? Los puntos en R4. Infinito a infinito, ¿no? ¿Quiénes? Todos los puntos del espacio R4, ¿verdad? Sí. ¿Menos quién? ¿Menos quién? Hay uno que no pertenece al dominio. O sea, el dominio sí es todo R4.
Pero hay uno al que no pertenece. ¿Cuál? ¿El 0? ¿El 0? ¿Cuál es ese 0? El origen, efectivamente. ¿Pero cuál es? ¿Así nada más? No sería 0,0,0,0. Eso es, eso es. Esta función tiene por dominio a todo el espacio R4, excepto el vector dado por 0,0,0,0. Este punto no, o este vector no pertenece al dominio de esta función. ¿Estamos bien? ¿Jóvenes? Entonces, esta es una función. ¿No? Esta es una función que tiene por dominio a todo el espacio R2, a todo el espacio R2, R4, a todo el espacio R4, excepto, ¿verdad? 0 igual a 0, 0, 0, 0. Y decimos pues que tiene por dominio a todo el espacio R4 porque aquí abajo nunca me va a dar 0, excepto para este valor. Aquí arriba no importa si me da 0, porque 0 entre cualquier cantidad me sigue dando 0, entonces no importa que aquí arriba me dé 0, pero abajo nunca se va a hacer 0, mira. Excepto para este punto, por eso es que este vector no pertenece al dominio. Perfecto, entonces, a ver, calcula el dominio de la siguiente función. Calcula el dominio de la siguiente función. ¿Sí puedo quitar esto? Sí. A ver, vamos a pensar en esta función. F, una función que va de un conjunto U subconjunto de R2 en R, cuya regla de correspondencia sea esta. Z igual a la raíz cuadrada de 1 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Estrictamente, si quieres, la podemos poner así. Si quieres ser más formal. Z igual a F de X, Y, igual a la raíz cuadrada de 1 menos X cuadrada menos Y cuadrada. A ver, dime cuál es su dominio. ¿Dónde vive su dominio? Vive aquí, en el espacio R2. Esta es una función que toma valores reales, escalares, Z. Para poder encontrar el Z necesito darle valores a X y a Y. ¿Qué valores le puedo dar aquí? O sea, ¿de dónde agarro los puntos X y Y que puedo poner aquí? Ese es su dominio. ¿Sí se entiende? ¿Jóvenes? A ver, ¿me podrían decir? El dominio de esta función, ¿quién será? Es el conjunto de parejas ordenadas X, Y, tales que X y Y son reales, por supuesto. Pero al estar X, Y, si quieres lo puedo poner. El dominio es el conjunto de parejas X, Y que están en R2, porque X y Y viven en R2, tales que 1 menos X cuadrada menos Y cuadrada, pues tiene que ser mayor o igual a 0.
Ese es el dominio expresado en forma verbal, matemática. Ahí está su dominio. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa 1 menos x cuadrada menos y cuadrada mayor o igual a 0? O sea, pero, ¿qué significa 1 menos x cuadrada menos y cuadrada mayor o igual a 0? Esa es una pregunta. ¿Qué significa eso? Ah, pues tengo que identificarlo. Eso sí lo puedo identificar toda vez que sé que una función que va de R2 en R es una función que queda graficada en el espacio tridimensional, porque su gráfica está en R3. Entonces, la gráfica de esta función sí se puede ver fácilmente para nosotros. ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo trato de verla o visualizar la gráfica? Sin recurrir a la computadora, porque claro, si yo la meto esto a la computadora, pues me la grafica inmediatamente. Ajá. Pero imagínate que fuera una función muy complicada. Pues entonces sí necesitas tú especificar cuál es el dominio de la función. Entonces, ¿qué significa eso? Pues tenemos que identificar qué es 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, mira. Primero, si tú quieres. ¿Qué es 1 menos x cuadrada menos y cuadrada igual a 0? ¿Qué es? Es esto, ¿no? Voy a escribir 1 igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Esto es esto. ¿Estoy bien? Es como un cono, ¿no? ¿O no? No. A ver, 1 menos x cuadrada menos y cuadrada igual a 0 implica esto, ¿cierto o no? ¿Pero qué cosa es x cuadrada más y cuadrada igual a 1? Una circunferencia. Una circunferencia. Esto es una circunferencia con centro en el origen y radio 1. Con centro en el origen y radio 1. Eso es esto que está aquí. Circunferencia con centro en el origen y radio 1. Ah, ok. Entonces, segundo, ¿qué es esto? 1 menos x cuadrada menos y cuadrada mayor o igual a 0. ¿Qué significará? Pues significa esto. X cuadrada más y cuadrada menor o igual a 1. ¿Cierto o no? Sí. Ah, y entonces, ¿ya viste qué cosa es cuando es igual a 1? Cuando es igual a 1, son todos los puntos que están sobre la circunferencia con centro en el origen y radio 1. Todos los que están sobre la circunferencia. Entonces, si es menor o igual, ¿quién será? ¿Qué puntos son? ¿Jóvenes? Estaría tomando todos los puntos, en este caso, menores a 1, ¿no? O sea, ¿cuáles serían? Bueno, desde 1 hasta, perdón, desde menos infinito hasta 1. No, 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 no. A ver, otra vez. X cuadrada más y cuadrada igual a 1 es esto que está aquí arriba, que ya puse entre paréntesis, circunferencia con centro en el origen y radio 1. O sea, esta.
X cuadrada más Y cuadrada igual a 1 son todos estos puntos, estos. Ah, ok, entonces sería desde 0 hasta 1. Todos esos puntos son 1 menos X cuadrada más Y cuadrada. Pero si dice menor o igual, Está tomando los puntos dentro de la circunferencia. exactamente, X cuadrada más Y cuadrada menor o igual a 1 son todos los puntos que están no solamente sobre la circunferencia, sino todos los que están adentro. O sea, ¿cómo se llama a todos estos puntos que están adentro de esta la circunferencia? Disco. O sea que X cuadrada más Y cuadrada menor o igual que 1 no es solamente la circunferencia, es el disco, ¿no? X cuadrada menos Y cuadrada es un disco con centro en el origen y radio 1. O sea, en otras palabras, X cuadrada más Y cuadrada menor o igual a 1 son todos los puntos que se encuentran sobre la circunferencia y dentro de ella. Este es el igual a 1, y si ya le pongo todo lo que están adentro, entonces es menor o igual a 1. ¿Está claro, jóvenes? Este es el dominio de la función. Este es el U. Este U es este. Ese es el conjunto U. ¿Qué pasaría? ¿Quién sería el dominio si nada más fuese así? X cuadrada más Y cuadrada menor que 1. ¿Quién sería? El disco, pero se excluye la circunferencia. Exactamente. Si yo pongo X cuadrada más Y cuadrada menor que 1, es el disco sin tomar los puntos de la circunferencia. Y si ese fuera el caso, ¿cómo graficaría el dominio? Estos puntos de la circunferencia los punteas. Eso significa que no los toco y solamente considero los que están adentro de esa circunferencia y que constituyen todo este disco. Esta sería X cuadrada más Y cuadrada menor que 1. X cuadrada más Y cuadrada menor o igual que 1 son todos estos también. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Sí. Bien, entonces, ahí está ya dibujado el dominio de esta función. En otras palabras, el dominio de la función está formado para esta. Por todos los puntos del plano cartesiano, mira, ¿estás de acuerdo que todos los puntos que están adentro de esta circunferencia, pues están conformando un subconjunto de todo el plano cartesiano? No estás agarrando todo el plano cartesiano.
Nada más estás agarrando un subconjunto de él. Por eso le ponemos así. U subconjunto de R2. Este es el U. Son todos los puntos. O sea, si quieres describirlo ya con palabras, el dominio de esa función es decir, el dominio de la función z igual a raíz de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada es el conjunto de puntos del espacio R2 que se encuentran dentro y sobre la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Entre paréntesis, si quiero, le voy a poner disco x cuadrada más y cuadrada menor o igual a 1. ¿Está claro? ¿Para todos, jóvenes? Sí. Domínguez Sara. Sí, profesor. Bien, entonces, hasta aquí está presente el dominio. Ok. Entonces ahora, ¿cómo podrá verse la gráfica de esta superficie? ¿Cómo se podrá visualizar la superficie ya? Porque este U, es lo que yo estoy viendo en el plano cartesiano XY. Voy a borrar esto. ¿Puedo borrar esto? No. Por favor. Aquí le puse, es decir, el dominio de esa función, pues es este conjunto. Ya, profe, ya le tomé captura. Bueno, al menos yo. Ok. Ahora, ¿cómo dibujo ya en el espacio tridimensional este dominio? Porque ya sé, porque se trata de una función que va de R2 en R, que la gráfica es una superficie en el espacio, como esas que les acabo de presentar. Para este caso, ¿cómo se vería? Observar. Para hacer la gráfica, necesito mi sistema de coordenadas tridimensional X, Y y Z. X, Y y Z. ¿De acuerdo? Y este U, pues es un subconjunto del plano cartesiano XY. Entonces, este U, dibújalo aquí en el suelo. Lo vas a dibujar aquí, mira. Aquí así vas a dibujar este U. Aquí está el U. Está en el suelo. Es decir, todos estos puntos que están aquí son los que yo puedo agarrar. X va de -1, aquí está un -1 a 1, y lleva de 1 a 1, o de -1 a 1, perdón. Todas estas parejas ordenadas que están aquí adentro son las que puedo yo agarrar para ponérselas aquí y encontrar un Z. El Z, fíjate, el Z, para este punto me va a dar un Z, va a quedar por aquí. Para este punto me va a dar otro Z, va a quedar por aquí. Para este otro punto
me va a dar otro z. Para el origen, me va a dar de hecho el punto más alto. Si te das cuenta, mira, ve la función. La función es z igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, mira, vela. ¿Estás de acuerdo que el valor más alto que puede agarrar la z es cuando la x y la y valgan 0? Porque obviamente la x al cuadrado menos la y al cuadrado, estas dos cantidades no pueden rebasar al 1, porque si fuera mayor que 1 me quedaría raíz cuadrada de un número negativo. ¿Qué me garantiza que no me va a quedar nunca un número negativo? Porque los estoy agarrando aquí adentro de este disco. Entonces, ¿cuál es el valor más alto de la z? El 1. Se va a obtener cuando la x y la y valgan 0. Si x vale 0 y y vale 0, mira, me quedaría 1. Menos 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado me va a quedar 1. O sea, esta función f evaluada en 0,0 me da 1. Entonces, ese es el punto más alto que voy a obtener para la z. Este punto es el punto de coordenada 0, 0, 1. Y todos los demás van a quedar por aquí abajo. Cuando los unes, vas a obtener algo así. La mitad de una esfera. La mitad de una esfera. Bien hecho esto. Esto lo voy a poner aquí. Y lo que voy a observar es la mitad de una esfera. Este es el dominio. Y este es el punto más alto que alcanza la z. Este punto es el 0, 0, 1. Y de ahí todos los puntos van a quedar dibujados sobre precisamente la mitad de la esfera. Ese cascarón. Este es el U. Y por lo tanto, la gráfica de esta función es justamente la mitad de una esfera. La gráfica de z igual a la raíz de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada es la mitad de una esfera con centro en el origen y radio 1. Con centro en el origen y radio 1. Te presento la ecuación de una esfera, mira. Déjame quitar esto de aquí. Te presento la ecuación de una esfera. Así en general. La ecuación de una esfera, ¿sí? Una pelota esférica, así, hermosa, hermosa, esférica por todos lados. Tiene esta ecuación, mira. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual con a cuadrada. Esa es la ecuación de una esfera. Es simplemente una generalización a esta. ¿Qué cosa es x cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada? ¿Una circunferencia? Es una circunferencia con centro en el origen y radio A. Eso es geometría analítica de tercer semestre de vocacional.
Cualquier chico que haya aprendido bien sabe eso. Pues aquí en tu curso de análisis vectorial le agregamos mira. X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual con A cuadrada es una esfera. ¿Cómo queda la gráfica de esa esfera? Queda así. Es una esfera. Una superficie esférica. Su ecuación es esta, centrada en el origen. Entonces, ¿qué pasa si de aquí despejas la Z? Despeja la Z. Y particularmente haz A igual a 1. Esta A cuadrada hazla 1. Para que sea una esfera de radio 1. Y despeja la Z de ahí. Si despejas la Z, ¿cómo te quedaría despejada la Z? A ver, dime. Raíz ¿Z de, igual a qué? raíz de 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Más menos. Más menos. Sí. ¿Raíz de quién? 1 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Ahí está. Entonces, X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a 1 es lo mismo que Z igual a más menos la raíz de 1 menos X cuadrada menos Y cuadrada. ¿Están de acuerdo, sí o no? Es lo mismo. Esto y esto es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Entonces, si le quito este menos, ¿qué veo? La rama superior. La parte superior de la esfera. O sea, con esto veo esto. Así como me dieron la función, al despejar la Z, la dejo en función de la X y de la Y lo que tengo es una superficie entonces. O bien, la puedo escribir así, tengo la ecuación general de la esfera. X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual con A cuadrada, esfera con centro en el origen y radio A. Si A vale 1, entonces tengo justamente esto que está aquí. Si pongo este, ¿qué me están dando? La parte inferior. La parte inferior de la esfera, o sea, ¿no es cierto? ¿Jóvenes? ¿Cierto o no? Sí. Bueno, pues entonces mira, aquí tienes ya cómo poder visualizar en un momento dado una superficie, que en este caso resulta ser una esfera, dando su dominio y luego calculando su contradominio. ¿Estás de acuerdo que el contradominio para esta función, la función que acabamos de dar, z igual a x, 1 menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, el dominio es lo que acabamos de hacer? ¿Y el contradominio de la función quién es? Es el intervalo que va de 0 a 1, mira, de 0 a 1. El contradominio son los valores que toma la z. Los valores que toma la z. Igualito que en tu curso de cálculo 1 con el profesor Joel. ¿Quién es el contradominio? Los valores que toma la y. Aquí son los valores que toma la z. O sea, el contradominio es este intervalo. O puedes decir que z pertenece al conjunto que va de 0 a 1 cerrado.
Ese es el contradominio de la función. ¿Está bien hasta aquí? ¿Jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Bueno, mira, para poder visualizar la gráfica de una superficie en el espacio tridimensional, nos podemos apoyar. ¿Quieres anotar eso, por favor? Es que tengo que estar anotando. Para poder visualizar la gráfica de una superficie en el espacio tridimensional, nos podemos apoyar en las curvas de nivel. ¿Sí? Y si quieres ponerle como título, curvas de nivel. Curvas de nivel. Voy a quitar todo este rollo. Y pues si anotas eso, por favor, para poder visualizar la gráfica de una superficie en el espacio tridimensional, podemos ayudarnos de las curvas de nivel. ¿Qué es eso de las curvas de nivel? No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver esos mapas que hacen los topógrafos, los mapas topográficos. Cuando ellos, por ejemplo, llevan así sus planos, ¿no? Y los extienden. Y lo que pueden tener ahí es algo como esto. Para muchos a lo mejor eso es un garabato. Pero para los ingenieros topógrafos, esto es una montaña. A esto se les llama curvas de nivel. Esta es una curva de nivel, esta es otra curva de nivel, esta es otra curva de nivel, esta es otra curva de nivel. Si tú elevas esto al espacio, imagínate que lo elevas al espacio, como que fuera saliendo de aquí, ¿qué observarías? Una montaña. Una montaña. Por esa razón, para ellos, las curvas de nivel que dibujan en sus planos topográficos, que pueden ser cosas como estas, les representan superficies en el espacio. Superficies en el espacio. Entonces, fíjate, ¿cuáles serían las curvas de nivel para esta función? Z igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. ¿Cuáles serían esas curvas de nivel? Bueno, mira, las curvas de nivel de una función que depende de dos variables se obtienen fácilmente igualando la z a una constante. Si z le igualo a una constante k, z igual a k, entonces me va a quedar esto, mira. 1 menos x cuadrada menos y cuadrada raíz cuadrada igual a k. Y si elevo al cuadrado esto, me va a quedar 1 menos x cuadrada menos y cuadrada igual a k cuadrada. Y si acomodo las cosas, me va a quedar 1 menos k cuadrada, esto lo voy a pasar para acá,
Y este x cuadrada y y cuadrada que son negativos los voy a pasar de aquel lado y me va a quedar x cuadrada más y cuadrada igual a 1 menos k cuadrada. ¿Me puedes decir qué es esto? Si k empieza a tomar diferentes valores para una constante, si k vale 0, encuentro la primera curva de nivel de esta función. Si k vale 0, ¿qué curva de nivel obtengo? Una circunferencia de radio 1. Exactamente. Si k vale 0, entonces obtengo x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Una circunferencia con centro en el origen y radio 1. Si k vale 1/2, si k vale 1/2, entonces, ¿qué me quedaría? X cuadrada más y cuadrada igual a 1 menos 1/4, ¿no? 1 menos 1/4. Y 1 menos 1/4, estos son 4/4, menos 1/4 son 3/4. Entonces, me quedaría 3/4. Esta es una curva de nivel. Esta es otra curva de nivel. ¿Cómo se vería? Si las grafico para diferentes valores de k. Se verían así, ¿no? O sea, ¿cuál es el mapa topográfico? Para un ingeniero topógrafo, ¿qué sería esto? Esta es la curva de nivel para k igual a 1. X cuadrada más y cuadrada igual a 1. Esta x cuadrada más y cuadrada igual a 3/4 es más pequeña, de radio. Esta es para k igual a 1/2. X cuadrada más y cuadrada igual a 3/4. ¿Qué representa entonces para un ingeniero topógrafo esto? Una esferita. La mitad de una esfera. Así, la mitad. Esto me representa la mitad de una esfera. Un ingeniero topógrafo abre el plano y ve esto, y para él es la mitad de una esfera. Justamente lo que yo presentaba hace un momento. Esta es la superficie, que es justamente la silla de montar, y esta gráfica que está al lado son sus curvas de nivel. Son hipérbolas. ¿Cómo obtuvieron estas hipérbolas? Mira, la función es esta. Z igual a 2x cuadrada menos 3y cuadrada. Esta es la superficie. Si yo quiero ver cómo son sus curvas de nivel, para tener idea de cómo queda la gráfica, igualo esto a una constante. Mira. 2x cuadrada menos 3y cuadrada igual a una constante es una hipérbola. Si yo divido toda esta ecuación la puedo escribir como ¿quién? Como x cuadrada, vamos a dividirla voy a multiplicar toda la ecuación por 1/6. ¿Está bien? Si multiplico por 1/6 me va a quedar x cuadrada sobre ¿quién? 1/6 es 3/2. Entonces me va a quedar x cuadrada sobre 3 menos y cuadrada sobre ¿quién? Sobre 2 igual a k sobre 6. ¿Cierto o no? Sí. ¿Cómo es la ecuación de una hipérbola?
la ecuación de una hipérbola en general que te enseñaron en tu curso de geometría analítica, ¿cómo es? X cuadrada entre A cuadrada menos Y cuadrada entre B cuadrada igual a 1. ¿Cierto o no? Esta es la ecuación de una hipérbola. Entonces, observa cómo esta ecuación de la hipérbola me representa precisamente las curvas de nivel de esta superficie. Z igual a 2x cuadrada menos 3y cuadrada. Esta superficie tiene por curvas de nivel a este conjunto de hipérbolas. Para que me dé 1, pues divido todo entre k sobre 6. Esto lo divido entre k sobre 6. Aquí me queda 1. Esto queda dividido entre k sobre 6. Esto entre k sobre 6. Y entonces aquí este está entre 1. Entonces aquí me quedaría simplemente, pues esto. 3 entre k sobre 6, 2 entre k sobre 6 igual a 1. Lo que tengo aquí es una familia de hipérbolas que al graficarlas, me da esto que está aquí. Su superficie con sus curvas de nivel. O sea que el topógrafo, cuando desdobla esto, lo proyecta al espacio y lo que observaría es la silla de montar. O sea, en otras palabras, como vuelvo a repetir, las curvas de nivel nos permiten visualizar cómo puede quedar la gráfica de una superficie en el espacio tridimensional. Entonces, fíjate cómo se extiende el concepto de curvas de nivel. Como no podemos visualizar la gráfica de una función que está en R4, una función que va de R3 en R, no la puedo visualizar, no la puedo graficar. Pero lo que sí puedo graficar son sus superficies de nivel. ¿Cómo le hago para encontrar las superficies de nivel? Igualando a una constante dicha superficie. A ver, por ejemplo, esto es lo que, repito, llamamos curvas de nivel. Igualamos la función a una constante y lo que obtengo son curvas en el plano cartesiano. Las identifico y veo qué tipo de curvas son esas curvas de nivel. A ver, otra vez, otra curva de nivel. ¿Cuáles serían las curvas de nivel para esta superficie? ¿Cuáles serían las curvas de nivel para esta superficie? Z igual a 2 menos X menos Y. Z igual a 2 menos X menos Y. ¿Cuáles son sus curvas de nivel? ¿Sí te das cuenta que sus curvas de nivel quedan dibujadas en el plano XY? Para todos los ejemplos que te acabo de dar, Z igual a raíz de 1 menos X cuadrada menos Y cuadrada, sus curvas de nivel pertenecen a R2. Para la función Z igual a 2X cuadrada menos 3Y cuadrada, sus curvas de nivel pertenecen a R2. Son hipérbolas. ¿Cuáles serían las curvas de nivel para Z igual a 2 menos X menos Y? ¿Cómo le hacemos para calcular esas curvas de nivel? Igualo la Z a una constante. Entonces, esta Z la hago una constante y pongo esto. ¿Qué cosa es esto? Voy a acomodarlo así. 2 menos K igual a X más Y. ¿Qué cosa es esto? Si le voy dando valores acá, ¿qué obtengo? Una línea recta, ¿no? Una línea recta. X más Y igual a 2 menos K es la ecuación de una recta. Si hago la gráfica para diferentes valores de K,
pues voy a encontrar precisamente las curvas de nivel para esta superficie. ¿Dónde están sus curvas de nivel? En R2. Sus curvas de nivel están en el espacio R2. Claro, ¿cómo se verían las curvas de nivel aquí? A ver, por ejemplo, ¿cuál es la curva de nivel para K igual a 0? Si K vale 0, ¿qué curva de nivel obtengo? X más Y igual a 2, ¿no? ¿Jóvenes? Sí. Entonces, hago la gráfica de X más Y igual a 2. ¿Cómo se ve la gráfica de X más Y igual a 2? Si despejo de aquí la Y es igual a 2 menos X, ¿no? Entonces, Y igual a 2 menos X es una recta dependiente al origen, o de ordenada al origen 2 y pendiente negativa. Entonces, cuando hago la gráfica de esta recta, es una recta que pasa por 2 y tiene pendiente negativa. Entonces, esa recta es así. ¿Sí o no? Sí. Si le doy otro valor acá, si K vale 1, entonces, ¿qué recta tengo? X más Y igual a 1, ¿no? ¿Jóvenes? Sí. Y si hago la gráfica de X más Y igual a 1, ahora es una recta que hace esto. Esta es la de curva de nivel para K igual a 0. Esta es la curva de nivel para K igual a 1. Y así voy dando valores y entonces las curvas de nivel son estas rectas. Por esa razón, mira cómo me grafica la computadora las curvas de nivel de esa superficie. ¿Sí se ve? Sí. Aquí está la superficie, que es un plano, y sus curvas de nivel, que son esas rectas. Entonces, en este tipo de problemas, lo que se te va a preguntar en un momento dado va a ser, dada la siguiente función, que va de R2 en R, encuentre el dominio, el rango, las curvas de nivel y esboce la gráfica de la superficie. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí, profe. Bien, pues ve ¿en qué nos ayuda esto de las curvas de nivel? Podemos encontrar entonces lo que se llaman las superficies de nivel, porque las funciones que van de R3 en R quedan en el espacio R4 y esas no las puedo graficar, pero lo que sí puedo graficar son sus superficies de nivel. A ver, dime, vamos a pensar ahora no en curvas de nivel, sino superficies de nivel. No sé si te viene a la mente un poco ese término cuando estabas estudiando la ley de Gauss en física, cuando estabas queriendo calcular el campo eléctrico producido por una carga y que tú encierras sobre el conductor eléctrico, encierras el conductor en una superficie de nivel, ¿no? Para poder calcular, pues, el campo eléctrico, por ejemplo, en algún punto externo al conductor. Tienes toda una distribución de carga sobre un conductor eléctrico y te piden calcular el campo eléctrico
en un punto fuera del conductor, ¿no? Aquí está tu conductor. Tienes una distribución de carga y te piden calcular el campo eléctrico en este punto. Campo eléctrico, que es un vector, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Encierras el conductor en una superficie de nivel. Para poder aplicar la ley de Gauss. Bueno, no sé si ya estás en ese tema en física. Encerramos el conductor en una superficie de nivel. Bueno, pues eso tiene que ver con esto que planteo enseguida, mira. Imagínate que tienes esta función. Una función f que va de un subconjunto U de R3 en R, dada por esta función. Omega igual a una función que depende de X, Y y Z, dada como X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, mira. ¿Dónde queda la gráfica de esta función? Es una función que va de R3 en R. En R4. En R4. No puedo ver su gráfica en R4. La gráfica de esta función no la puedo ver en R4. Pero lo que sí puedo ver son sus superficies de nivel. ¿Cómo obtengo las superficies de nivel de esta función? Igualo a una constante, la omega, y me quedaría X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual con K. ¿Qué cosa es esto? Lo acabo de decir. ¿Qué cosa es X cuadrada, Y cuadrada más Z cuadrada igual a K, señorita Domínguez? ¿Qué es? A ver, ¿quién le ayuda? ¿Qué es? Una curva de nivel. Es una superficie de nivel. ¿Pero qué es? Es una esfera. Es una esfera. Es una esfera con centro en el origen y radio raíz cuadrada de K. Entonces, esta función, omega igual a X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, no la puedo visualizar. Pero cuando yo calculo sus superficies de nivel, igualo a una constante la función y por lo tanto, lo que voy a encontrar son las superficies de nivel de esta función que resultan ser esferas concéntricas. Esta es una esfera que está metida en esta otra esfera, etcétera. Cada una de estas esferas para un valor de K. Entonces, las superficies de nivel me permiten visualizar la gráfica de una función que está en R4. Al menos puedo visualizar lo que se llaman superficies de nivel. ¿Estamos de acuerdo? Curvas de nivel para las funciones que van de R2 en R. Superficies de nivel para las funciones que van de R3 en R. Obviamente, para poder ver tampoco, o sea, tampoco podría yo ver ni la gráfica de la función, ni las superficies o hipersuperficies de nivel para una función que va de R4 en R. Porque, ¿cómo quedaría para una función que va de R4 en R? Igual a una constante. Pero de todas maneras, la gráfica va a estar en R4. Pero ya no se podrían llamar superficies, ¿o sí? Ya no, le llamaríamos hipersuperficies de nivel. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí. Hipersuperficies de nivel para una función que va de R4 en R. Sí puedo calcularlas, igual a una constante, y pues ahí están. Pero tampoco las puedo visualizar.
¿Se entendió? Profe, los valores que debe ir tomando K tienen que estar dentro de U. Son valores que nos permitan visualizar o que nos permitan definir la superficie. Por ejemplo, yo puedo darle valores a K positivos. K no puede tomar valores negativos, desde luego. Sería absurdo, ¿no? X cuadrada más Y cuadrada igual a K cuadrada más Z cuadrada igual a un número negativo. No me da una superficie real. Entonces, K puede tomar desde 0 en adelante. Si K vale 0, me queda X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a 0. Ese es un punto, este. Si K vale 1/2, si K vale raíz de 2, si K vale 1, si K vale 3, voy generando todo un conjunto de superficies de nivel que se trata precisamente de esferas concéntricas. Una esfera dentro de la otra. Esas serían las superficies de nivel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Muy bien, pues entonces, en la próxima clase presentaremos algunos ejemplos más y pasaremos al cálculo de la derivada de una función de varias variables, por favor. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Hasta luego, profe. Nos vemos.